Sesión de hoy de la tarde de la parte académica de este congreso y si me permitís un momento, voy a dejar abiertas las presentaciones y así es ya el bloque 3, ¿verdad? A ver. Menos mal que tengo aquí. Vale. Aquí es de Cristina, te lo dejo aquí ya preparado, ¿vale? Buenas tardes, mi nombre es María No, va primero Miguel. Y Miguel tiene que... No, mejor. Yo creo que mejor tú, ¿no? Y luego ya... Primero los que han venido presenciales. ¿No? Bueno, pues con esta entramos ya en el bloque tercero de este congreso Prosodia, y en esta mesa ahora le toca moderar a David Barona, que los que habéis estado antes lo habéis podido ver presentando también una investigación sobre podcast y políticos muy interesante. Ahora va a ser el moderador. David Barona es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, pero antes era profesor en la Universidad Loyola, y eso es lo que de verdad es importante. Se marchó porque es un renegado que volvió a Madrid, pero claro, ahora resulta que Zahara de los Atunes lo tiene a tomar por saco, que es lo que más le gusta del mundo, siendo cántabro, o sea que... Pero eso ahora te ha pillado, eso... Y aparte de eso, bueno, pues David es trabajó muchos años en Televisión Española, es un grandísimo conocedor de todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, con los nuevos formatos, con las redes sociales, y fue uno de los iniciadores y creadores de lo que en su momento más fue algo absolutamente novedoso y nuevo y realmente innovador, que fue esa televisión a la carta, ¿no? que hizo Televisión Española. Así que no puedo dejaros en mejores manos, Miguel. Ahora en este bloque pues van a presentar sus investigaciones Miguel Civit, de la Universidad Loyola, titulada Diseño de sonido para producciones audiovisuales e historias sonoras en el aula, hacia una docencia creativa mediante el uso de herramientas inteligentes. Sí, eso también es verdad. Y después tenemos a Cristina Guzmán Juárez, que es de la Universitat Oberta de Cataluña, pero ella está fuera de España, y nos ha enviado un vídeo, aunque creo que está conectada. No sé si... no lo sé si está ya conectada o no, parece que no. Bueno, en cualquier caso, ella va a hablarnos de la narrativa transmedia en la ecología del podcast de audiodrama, cuando el audio trasciende a otros medios. Así que yo os dejo, Miguel, vente para acá cuando tú quieras. Creo que está tu presentación aquí abierta, sí. Y os dejo aquí. Nada, que ahora después de Eduardo a ver cómo levantamos esto nosotros. Bueno, pues, hala. Yo no tengo duda de que lo conseguiré. Bueno, gracias, Emma. Como solo tenemos 2 presentaciones, pues... eso es una buena noticia. Nos iremos pronto al vino fino, que decías antes, ¿no? O sea, que al vino dulce. Miguel Civit, como dice, más profesor en la Universidad Loyola. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, David. Yo voy a dar una buena noticia, que es que el título es muy largo, pero las de la presentación me voy a saltar a la mitad. Esto hay que compartirlo, ¿no? A ver, ¿cómo se comparte esto? Como si antes hubiera estado yo aquí moderando. Porque también se me ve a mí. Claro. Vale, pues esto, a ver. En la sala de espera. Me vengo aquí, dejo de compartir. Admite a la gente. Admito a la gente y ahora, modo presentación. Dale compartir ahí. Aquí compartir. Y elige la... Primero, aquí, modo presentación. Y ahora al tab, ¿no? Y ahora aquí, ¿qué? ¿Pantalla?
Claro, es que nos hacía falta antes. Esto, pero 3 dedos hacia arriba y ahora... Y ahora vamos aquí, compartir, y ya está, compartiendo. Vale. Ah, vale, fantástico. Muchas gracias. Bueno, el título es muy largo, pero ayer estaba pensando, bueno, primero que nada, esto lo hemos escrito entre Francisco Cuadrado y yo. Francisco está dirigiendo mi tesis. Y él es el que creó en origen esta clase de diseño de sonido, Digital Sound Design, que tenemos en la Universidad de Loyola. Y entonces, pues, buena parte del proyecto y de la idea de trabajar por proyectos dentro de una clase donde se crean historias y no se da ninguna teoría, solo se hace el burro con los alumnos, pues eso es una idea de Francisco y yo la he ido adaptando. Y entonces, pues yo tuve la idea de usar toda una serie de herramientas de inteligencia artificial y de probar a ver qué pasaba. Y iba a explicar nuestros resultados y nuestra metodología que habíamos dicho que habíamos estado haciendo con los alumnos, pero he decidido que creo que voy a decir lo que al principio, los resultados más o menos, y a partir de aquí voy a contar otras cosas. Entonces, muy rápido, probamos a hacer en esta clase, a usar este tipo de herramientas. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque sí, cuando entramos en creación y producción musical y en concreto desarrollo de podcast, doblaje, todo este tipo de cosas que podemos abrir bajo el abanico de diseño de sonido, bueno, pues al final es una materia que es súper interesante para los alumnos, pero que tiene una cierta complejidad técnica, sobre todo cuando viene gente que no tiene ningún bagaje de mundo audiovisual, de edición de vídeo, de edición de audio, como es la clase que estamos dando, que la damos en cuarto de informática. Gente que sabe usar un ordenador, muy bien, pero que de lo que viene siendo creativo, diseño, cero. También vimos, haciendo pruebas con los alumnos, que cuando estábamos trabajando por proyectos y con un objetivo concreto, que era desarrollar una historia sonora, crear un corto, ponerle los sonidos a un videojuego. Bueno, pues los resultados de los alumnos era que acababan con unas competencias muy superiores a cuando nosotros les pegábamos la clase magistral durante 4 clases y luego les decíamos, bueno, pues ahora en vuestro tiempo libre al final vais a montar un proyectito y montáis un único proyecto. Pues al final no, al final resulta que los alumnos, sobre todo cuando tienen un cierto número de años ya, sobre todo alumnos de cuarto, pero incluso con alumnos de segundo lo hemos probado también y también funciona bien, pues haciendo suficientes proyectos y guiándoles en los proyectos, pues en nuestra experiencia nos ha funcionado bastante mejor. Y luego, muchas de las interacciones que los alumnos, esto es otra de las cosas que hemos estado viendo durante el día a día de las clases, de este pequeño experimento que hemos hecho, es que muchas de las cosas que para los alumnos son un mundo, lo cuento al revés que como está aquí, para un profesional del audio es automático. No nos lo podemos ni plantear. Si somos profesores, pues sí que caemos un poco más, pero lo que para ti es automatizar un volumen o cortar una pista o 1000 millones de cosas que las haces con un comando sin ni siquiera pensar que lo estás haciendo, porque es casi como si fuera, bueno, yo que soy músico, pues como si fuera un instrumento más musical, no lo piensas. Y para ellos es precisamente un mundo. Estas cosas son las que quizás más cuestan. Es la parte técnica de, bueno, vale, y antes ha dicho... En la presentación de esta mañana estaban presentando un programa de estos informáticos para hacer podcast y decían, no, claro, con esto haces que tu voz suene bonita a radio, ¿no? Pues eso los alumnos lo saben, ¿vale? Pero ¿cómo? Entonces, esa es la parte que, bueno, que al final la das en el aula, pero que es igual la parte más complicada muchas veces. Y entonces estuvimos pensando, vale, ¿y si cogemos herramientas que sean más o menos automáticas y se las damos a los alumnos, qué pasaría? Y total, que eso es lo que hicimos. Usamos distintas herramientas basadas en inteligencia artificial o distintos métodos automáticos, los probamos con los alumnos y estuvimos observando pues, los resultados que esto. Y si ya os cuento, el final del resultado es
que los resultados finales de los alumnos, en nuestra pequeña experiencia, porque estamos hablando de que esto es un proyecto que queremos llevar durante varias promociones, esto es el inicio, y lo hemos probado con 15 estudiantes. O sea que, abriendo la mano, los resultados significativamente, estadísticamente significativos, no son. Aquí cada uno que esto se lo tome como quiera. Pero los resultados son que los estudiantes no crean productos mejores desde el punto de vista técnico, comparando los que usan las herramientas con los que no, pero crean productos creativamente mucho más arriesgados. Mucho más arriesgados en proporción, tanto a nivel, o sea, tanto en juicio profesional nuestro de profesores, como en ellos mismos, en cómo se sienten capaces de crear cosas con las que no están especialmente cómodos. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues lo que nosotros pensamos es que es un poco pues porque al tener la opción de tener algo que tú no sabes hacer, pero que se hace solo, pues aunque no se termine de hacer muy bien, pues yo lo intento. Y intentando, al final los alumnos acaban probando a hacer cosas que no se atreverían en principio, como puede ser componer bandas sonoras para un videojuego. Os enseño algunas de las cosas que esto, no sé si sonarán, ahora veremos. Por favor. Hola. Bueno. Pues nada, la presentación ha decidido que no va a funcionar. Era lo que no esperaba menos. No esperaba menos. De hecho, lo voy a solucionar súper rápido. Sí está, pero no reproduce. A grandes males, grandes remedios. Aunque sea lo bruto. Bueno, quien esté en casa pues no lo escuchará. Conducta en forma de sufrimiento y aflicción, cuando el vínculo afectivo se rompe. Al final, esto estamos hablando que esto lo crea un alumno en sus primeros 2-3 semanas de clase, de no haber enfrentado nunca a un programa de edición de audio. Lo graban, lo editan, o sea, pasan de no hay nada a todo esto. ¿Qué quieres? Hola, Yago. Hace mucho tiempo que no hablamos, sobre todo desde que se fue mamá. Quería saber cómo estás. He llamado a tu padrino para saber qué tal ibas. ¿Qué te ha dicho? Dice que llevas meses sin ir a las reuniones. Estamos bastante preocupados por ti. En fin, yo creo, la verdad, que estoy bastante contento con los resultados que... Les quise demostrar que ellos estaban equivocados. Los sometí a una prueba para ver cómo reaccionaban. Ese es el primer proyecto que ellos hacen en clase. Editan las voces, bueno, incluso con efectos de modulación y tal. ¿Cuál es la diferencia, yo creo, fundamental entre lo que se ha llamado siempre herramientas didácticas y no? Y aquí es donde ya me salto la presentación, que de toda la vida lo que hemos pensado como herramientas didácticas pasadas o herramientas didácticas inteligentes para la educación son herramientas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Herramientas pensadas literalmente para educar al estudiante, sea mediante tooltips en un programa que le recomienda que haga una cosa u otra, sea mediante, ¿cómo decirlo?, generadores de texto que le leen los apuntes a un alumno en un tono y a un tiempo que le resulta cómodo. Todo esto son cosas que se han hecho basándose en inteligencia artificial y pues tienen su función en el aula. Pero lo que nosotros estuvimos pensando es, ¿y si en vez de eso usamos herramientas que son profesionales o que su objetivo es ser lo más profesionales posible para intentar facilitar? Es un poco intuitivo porque nosotros pensaríamos en un aula, lo que queremos es enseñarle precisamente a hacer estas cosas. Y bueno, es una cosa que hemos estado probando. Y yo lo he estado probando personalmente.
los resultados son los que os he comentado. ¿Y por qué hemos decidido hacer eso? Bueno, pues por el motivo sencillo de... eso. Ahora sí, no me lo puedo creer. Bueno, pues nada, ya lo hemos escuchado. ¿Conocéis esto? Bueno, todos habéis escuchado hablar del Dalí, que pinta solo. Bueno, estos son Imagen y Glide, son como los papás o los hermanos mayores del Dalí, ¿vale? No sé si habéis visto esto del problema del caballo que monta en astronauta. Y lo habéis leído bien. Pone el caballo que monta en astronauta y no al revés. ¿Qué es lo que pasa con el caballo que monta en astronauta? Bueno, pues que cuando esto se le da... ¡Ay, perdón! Hola. Que cuando esto se le da a la inteligencia artificial que dibuja basándose en el texto, pues la inteligencia de normal lo que pinta es un astronauta montando en caballo. Y esto creó una sensación en Internet increíble. ¿Por qué? Porque lo que la gente empezó a pensar es, la inteligencia artificial entiende. Entiende tan bien el lenguaje que entiende que un caballo nunca montaría en un astronauta. Y por tanto, la inteligencia artificial no está dispuesta a dibujar cosas que son absurdas. No tienen sentido y por tanto no las dibuja. Esto creó un debate tremendo hasta que alguien se pasó media hora probando y descubrió que sí, que si tú le dices que dibuje un caballo montado a la espalda de un astronauta, la inteligencia artificial te dibuja el caballo a la espalda del astronauta. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque ¿por qué la inteligencia artificial necesita este detalle? No, bueno, pues porque a base de entrenarlas y a base de, según cómo estén programadas, pues pueden necesitar unos criterios más específicos o otros. Pero lo interesante para mí no es la programación, lo interesante para mí es que nosotros no entendemos cómo funciona la IA. Es decir, nosotros le metemos algo, ella saca algo, pero ¿por qué lo hace? No lo sabemos. Y esa falta de explicabilidad de las inteligencias artificiales es lo que hace, desde mi punto de vista, que en la educación estas inteligencias artificiales quede mucho para que se puedan usar de una manera fiable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la inteligencia artificial, bueno, aquí lo explico un poco cómo funciona la inteligencia artificial, pero también no lo podemos saltar. Pero podemos tener la inteligencia artificial más fiable del mundo, como puede ser una inteligencia artificial de estas que juegan al ajedrez, que ganan a los campeones del mundo todos los días de la semana, pero no dejan de ser muy malas al enseñar. ¿Por qué? Pues porque sí, la inteligencia artificial le gana a cualquier persona en el universo, pero no te sabe decir por qué ha jugado este movimiento, porque este es el mejor movimiento. Ah, no lo sé. Es el mejor movimiento de aquí a 45 movimientos, pero no lo sabe explicar. Entonces, es lo que se llaman inteligencias artificiales no explicables. El camino hacia la educación, bueno, pues probablemente va hacia crear una serie de inteligencias artificiales explicables que nos puedan contar no solo por qué han ecualizado de cierta manera una voz para que suene más bonita, relacionándola con 4.052 voces de radio, como ha comentado alguien antes esta mañana, sino que nos diga, y además esta ecualización tiene un bug en los graves porque tu voz en concreto no resuena a tal frecuencia y te he cortado un poquito en los 3.000 hercios porque ese día estabas un poco entrapado nasalmente y entonces... entonces resulta que una frecuencia de 3.000 hercios es la que hace que suene nasal la voz. Y entonces yo saco esas conclusiones. Hasta que no tengamos eso, las inteligencias artificiales como herramienta educativa para que nos enseñen a nuestros alumnos o para que nos enseñen a nosotros, es difícil que las podamos usar. Sin embargo, los resultados que ofrecen cada día son mejores. Es decir, cada día son más fiables como sistemas expertos. Y aquí es por lo que probamos todas las cosas que estuvimos probando nosotros con esa clase. Y ahora me salto aquí toda la metodología, que quien quiera se la puede leer en la comunicación que saldrá publicada no sé dónde, en algún sitio. En un libro, ¿no? De cómo hemos hecho el estudio, y creamos una clasificación sobre los distintos tipos de inteligencias artificiales, basándonos en una clasificación que existía antes de que existieran las inteligencias artificiales propiamente dichas, lo cual es muy interesante porque, claro, una clasificación de previa que existen es una clasificación muy genérica que engloba cosas que existen y cosas que están por existir.
algunas han llegado, algunas no. La adaptamos al sistema de diseño de sonido, que también es algo que podemos comentar si os interesa. Pero bueno, la cuestión es que cuando llegamos a los proyectos, pues lo que acabamos usando es inteligencias artificiales que hacían esta serie de cosas. Transcribían canciones, literalmente, como mejor de las que las puedo transcribir yo. De hecho, te las separan en distintas pistas y puedes transcribir un único de los instrumentos, separan los distintos instrumentos, te separan la voz de los instrumentos que los acompañan, convierten audio en MIDI, que, bueno, no hace falta que explique lo que es el MIDI, ¿no? Es un sistema como de notación para el ordenador. Y aíslan el sonido de su entorno, limpian audio, aprenden, y entonces aprenden los alumnos a base de, bueno, eso igual no tendría que haber estado aquí. La generación automática de música también para banda sonora, y como un detalle adicional es en aquellos casos en los que las inteligencias artificiales mostraban los parámetros concretos que habían empleado, aunque no dijesen el por qué, pero te mostraban todos los parámetros que han usado. Les decíamos a los alumnos, o les decía yo a los alumnos, la opción de usarlas como referencia para sus propias mezclas, como es el caso de las herramientas tipo Ozone, Nectar, de Isotope, que te mezclan previamente. Entonces tú les puedes dedicarte a darles mezclas de música o mezclas de audio y decirles normalízamela a no sé cuántos loops, y te las normalizan a no sé cuántos loops y te las masterizan con una serie de estos, y tú de ahí pues puedes sacar toda una serie de conclusiones. Pero las tienes que sacar tú, porque ellas no te explican nada. Y probamos esto. ¿Y el resultado con los alumnos? Bueno, pues los resultados es que parece que es claro que se pueden usar. Sobre todo que parece claro que se pueden usar estas herramientas cuando tu objetivo no es que aprendan con la herramienta, que la herramienta les enseñe, sino que en una clase, como puede ser una clase de diseño de sonido o una clase de realización audiovisual no dedicada a alumnos concretos, que se vayan a ser, bueno, pues técnicos de audiovisuales o técnicos de sonido, ingenieros de sonido, sino que es una clase mucho más creativa donde se les pretende dar una visión global de unos contenidos técnicos, pero englobados en una cierta creatividad y visión global. Bueno, pues este tipo de inteligencia artificial les da la opción a ellos de ser como si fuesen los directores de su programa creativo, o los directores de su corto, o los directores o los realizadores, productores de la historia sonora podcast que están haciendo, y tener a las inteligencias artificiales como si fueran los técnicos expertos que están a su cargo. Y ellos solo tienen que decirle, genérame 432 melodías, yo me las escucho y decido cuál de las dos es la que pega. De las 40 que te genera, igual 432 no, pero si generas 10, pues de las 10, 7 son malísimas, 3 funcionan, pero de esas 3 que funcionan, pues solo quieres una. Y el resultado es que solo puedes hacer en 5 minutos. Alguien que no tiene ningún conocimiento previo de música, por ejemplo. Y ya, por no enrollarme más e intentar ceñirme al tiempo, os enseño algunas de las cosas que han creado músicas, ahora porque era igual lo más obvio, que claro, por supuesto no van a sonar. Esto lo ha generado alguien que no sabía absolutamente nada ni de música, ni de composición, ni nada. Esto era un loop que estaba en la pantalla inicial de un videojuego de texto. Pantalla inicial de un videojuego de miedo. No tenía que haberle dado otra vez antes de acabar la anterior. La banda sonora de ¿Son las piezas musicales maestras van a ganar un Grammy? No. ¿Funcionan como parte base de un medio audiovisual, de un podcast, Sí, yo creo que sí. Y el resultado es que los alumnos estaban dedicándose a hacer muchas más cosas que a bajar sonidos de internet y a copiarlos y a pegarlos. Y bueno, es un estudio que estamos realizando, que queremos tener conclusiones para ver si realmente estas hipótesis iniciales que tenemos con esta pequeña muestra que parece que dan estos resultados, pues bueno, si cuando lo llevemos a una escala relativamente razonable, pues da los resultados que estamos esperando, que al menos creemos que tiene buena pinta.
Muy bien, Miguel, muy interesante, sobre todo para los que, como yo, no sabemos nada de música, pues es una esperanza de poder hacer algo alguna vez, quizá. Si te parece, vamos a poner la comunicación de María Cristina. Sí, claro. Y después, si queréis alguna pregunta, ¿vale? Tanto para Miguel, bueno, María Cristina no va a poder responderla, salvo que se conecte, pero para Miguel, que seguro que está encantado de responderos. Bueno, a ver, entonces soy aquí. capaz yo de poner aquí ahora. Vamos a... Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Guzmán Juárez y presentaré la ponencia Narrativa Transmedia en Ecología de Podcast y Audiodrama, cuando el audio trasciende a otros medios. El podcasting es un medio de comunicación del siglo XXI que se asocia a nociones como consumo a la carta, empoderamiento de la audiencia, flexibilidad, innovación disruptiva, medio de comunicación democrático, entre otros. En ese sentido, Bonini define el podcasting como todo un ecosistema mediático híbrido formado por redes de actores que compiten entre sí, y conformado por relaciones de poder asimétricas entre empresas de transmisión, medios de comunicación tradicionales, empresas tecnológicas emergentes y, por último, productores independientes. Las lógicas de este medio de comunicación han dado como resultado diferentes productos culturales que, como ha sido analizado por diferentes académicos, cuentan con características similares a los de la radio y al mismo tiempo se han instituido como productos únicos. Entre estos productos culturales podemos encontrar los audiodramas, los cuales, a pesar de que sus antecedentes se encuentran ligados con el teatro y la radio, se han expandido a otros medios de comunicación mediante lógicas de narrativas transmedia. Bottomley define el radiodrama, o radionovela como también es conocido, como una narración serial, guionizada y dramatizada que se escribe, interpreta, produce para ser escuchada. Este autor complementa la definición con la idea de que dichos productos culturales no necesitan tener una seriación, sin embargo, es el modelo más utilizado por los creadores. Los radiodramas tienen sus orígenes en la radio con adaptaciones de obras de teatro que a lo largo de los años, y gracias a diferentes trabajos de experimentación auditiva, evolucionaron a ser obras creadas exclusivamente para radio y actualmente para podcasting. Para Guarinos, la diferencia entre radiodrama y audiodrama es el medio de comunicación de transmisión, por lo que el radiodrama se transmite en la radio y en cambio el audiodrama puede expandirse a otros medios de comunicación, especialmente digitales. En la presente comunicación se utiliza el término de audiodrama. En el lenguaje especializado y coloquial de podcasting, al hablar de un podcast de ficción, se sobreentiende que se trata de un producto cultural de audiodrama. Sin embargo, la proporción de audiodramas de este género es relativamente baja. Como se puede observar en la gráfica, solo el 23.5% de los registros de la muestra son audiodramas creados exclusivamente para podcasting. El otro 10.1% corresponde a productos dramatizados de juegos de calabozos y dragones. El 16.9% a antologías, es decir, a lectura de cuentos, poemas o narraciones con pocos o nulos elementos de edición, interpretación y dramatización. El 1.9% de los registros son radiodramas, es decir, productos creados y transmitidos en la radio durante diferentes décadas del siglo XX. Y por último, el 47.5% restante corresponde a productos culturales ajenos a los audiodramas, como son podcasts especializados en la discusión, análisis y transmisión de noticias más importantes de programas de televisión, libros, cómics, videojuegos, fanfiction, consejos para escritores, entre otros. Este análisis descriptivo da indicios de una posible definición del género de ficción para los creadores que va más allá de los audiodramas. Al hablar de audiodrama es importante entender por quién se encuentra compuesta. En ese sentido, la comunidad de creadores de audiodramas se encuentra conformada por 5 actores principales, los cuales fueron definidos gracias al análisis de 28 entrevistas. En primer lugar se encuentran los networks. Los networks son empresas especializadas en la venta de anuncios comerciales a los podcasts bajo una sola marca, los cuales cuentan con una jerarquía vertical que afecta a diferentes elementos como recursos financieros, materiales, humanos y publicitarios, entre otros. En segundo lugar se cuenta con los estudios. Los estudios se dedican exclusivamente a la producción y o distribución bajo una sola marca, teniendo lineamientos editoriales definidos, siendo esta organización los que cuentan con los derechos de propiedad intelectual sin importar los creadores de podcast que participen en esta entidad. Es importante mencionar que para los creadores entrevistados, los networks, así como los estudios, cuentan con un respaldo financiero importante para cubrir los diferentes gastos relacionados con la creación de audiodramas. En tercer lugar, se cuentan con los colectivos. Los colectivos son entidades informales
que cuentan con un orden horizontal cuyo objetivo principal es compartir recursos financieros, materiales y de conocimiento entre los diferentes creadores de audiodramas. El cuarto actor social corresponde a plataformas especializadas de audiodrama. Las plataformas son programas para la transmisión en línea y o descarga de audiodramas cuyas interfaces y configuraciones están enfocadas en facilitar el proceso de curación de playlists de los productos culturales sin anuncios visuales. La directora de comunicación de la aplicación Apollo, Will Williams, menciona que las aplicaciones especializadas en audiodramas están pensadas realmente en las necesidades de los creadores y de la audiencia, a diferencia de las plataformas generales de podcasting, cuyo objetivo principal es monetario y los cuales muchas veces desconocen elementos importantes del proceso de creación y curación de audiodramas. Además de estas plataformas especializadas, también es importante considerar las diferentes plataformas de edición de audio y de hosting. El quinto actor se compone de los creadores independientes, los cuales son personas que generan producciones de forma autónoma con recursos financieros, materiales y humanos limitados, cuyas producciones pueden generarse a partir como un hobby o en la búsqueda de una carrera de tiempo completo. A pesar de que estas definiciones fueron obtenidas de las entrevistas a creadores independientes, no existen definiciones claras o representaciones sociales de cada una de estas entidades. Al respecto, Eric Silver, director creativo del colectivo Multitud, establece que es difícil contar con ellas ya que muchas empresas se dedican a todo, siendo un ejemplo claro Spotify, quien, por las diferentes empresas que ha adquirido a lo largo de los años, puede ofrecer servicios de alojamiento, producción de podcast, distribución, venta de anuncios dinámicos y análisis de métricas. Para esta comunicación se considera como narrativa transmedia como una particular forma de narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación, ya sea verbal, icónico, audiovisual, interactivo y a diferentes medios: cine, cómic, televisión, videojuegos, teatros, entre otros. De esta manera, el relato se expande, aparecen nuevos personajes o situaciones que se traspasan las fronteras del universo de ficción. Esta definición es propuesta por el Dr. Carlos Scolari. Bajo esta visión de narrativa transmedia, los diferentes elementos transmedia en productos culturales de audio son definidos por el Dr. García Marín bajo el concepto de transpodcast, el cual hace referencia a aquellos productos mediáticos que, teniendo el podcasting como un medio seminal, extienden y dispersan sus narrativas y amplían su entorno comunicativo a otros medios, plataformas y lenguajes mediáticos, más allá del formato sonoro, presentando una clara textura mediática. La teoría de transpodcast se basa en 6 modelos teóricos: multiformato, multitemático, lenguaje audiovisual, multiplataforma, podcast derivado y, por último, extensiones bilingües, las cuales pueden ser en medios y o plataformas online y offline. Estos modelos se sustentan en redes de actores y proyectos que contribuyen a narrativas complejas que cruzan diferentes medios, ofreciendo así experiencias variadas y enriquecedoras. Entre los diferentes medios a los cuales se han expandido los audiodramas se encuentran webseries, redes sociales, productos bilingües enfocados a Elige la Aventura, televisión, libros, juegos de realidad alterna, websites con contenidos extra y, por último, presentaciones en vivo. Cada uno de estos elementos presentados muestran las diferentes estrategias que están tomando los creadores en la búsqueda de expandir y acercar la historia a su audiencia. Sin embargo, en la comunidad de audiodrama, estas prácticas son relativamente recientes. Cronológicamente hablando, primero el audiodrama se expandió a presentaciones en vivo, después a libros, luego a programas de televisión y por último a juegos de realidad alterna y webseries. A continuación se detallarán 8 audiodramas que siguen modelos transpodcast. En primer lugar, Bright Sessions. The Bright Sessions narra la historia de los pacientes de la terapeuta Dra. Bright, quienes cuentan con habilidades sobrenaturales únicas. El podcast utilizó diferentes estrategias transmedia como son música con playlists para diferentes personajes. En segundo lugar, redes sociales. Durante la 7ª temporada, los creadores generaron redes sociales para los personajes, dándose la libertad de publicar los episodios en cualquier momento del día, acompañándolos con mensajes y conversaciones en redes sociales oficiales de los personajes. Esto con el objetivo de que la audiencia viviera la historia en tiempo real junto con los personajes. El tercero se compone de una trilogía de libros publicada en la editorial Tor. Y por último, el contenido extra se compone de mensajes de texto entre los personajes, documentos confidenciales, apuntes de sesiones, los cuales son mencionados a lo largo de los diferentes momentos del audiodrama. A continuación, Lime Time.
Limetown narra la historia, la investigación de Leah Haddock sobre lo que ocurrió en el pueblo ficticio de Limetown. El podcast producido por la empresa 2UP cuenta con 2 estrategias de transmedia. El primero corresponde a una serie de televisión transmitida originalmente por Facebook Watch, la cual, a pesar de mantener la misma historia general, mostraba información y sucesos diferentes a lo establecido en el podcast. Mientras que la segunda estrategia fue la publicación del libro Limetown, el cual es considerado como una precuela de los diferentes eventos establecidos en el audiodrama. Después sigue Welcome to Night Vale. Welcome to Night Vale es un audiodrama que inició en el 2012 y continúa siendo publicado de forma quincenal en la actualidad. El podcast cuenta con la historia del pueblo Night Vale, utilizando el formato de radio comunitario. Al ser un podcast con más de 10 años de producción, los creadores han utilizado diferentes estrategias narrativas. La primera estrategia narrativa corresponde a la utilización de redes sociales para la publicación de frases cortas, las cuales son menciones de episodios o futuros o del pasado. Estas publicaciones permiten a la audiencia interactuar con los creadores dentro del universo narrativo del audiodrama. La siguiente estrategia correspondió a presentaciones en vivos, las cuales se han dado de forma anual y que desde el 2016 son presentaciones internacionales. Es importante mencionar que estas presentaciones fueron grabadas con el objetivo de presentarse a la audiencia como contenido extra, la cual puede acceder bajo un costo determinado. Las historias de estas presentaciones son historias alternas a las presentadas dentro del podcast. Asimismo, se cuenta con diferentes publicaciones. Son 7 libros, de entre los cuales 3 son novelas de personajes secundarios que habitan en el pueblo de Night Vale y los 4 restantes corresponden a transcripciones de los diferentes episodios del podcast. Asimismo, una estrategia diferente que utiliza es la generación de un podcast derivado, el cual se llama Good Morning Night Vale, en la cual se trata de recapitular los diferentes episodios del podcast Welcome to Night Vale. A continuación, el podcast Storm Chasers. Storm Chaser es un podcast que cuenta las aventuras de un grupo de piratas. Para el creador, Michael Shannon, las historias de piratas desde una perspectiva de drama media son escasos dentro del subgénero de audiodrama. Por ello, y con el objetivo de llamar más la atención de la audiencia, Shannon creó animaciones para cada uno de los episodios que contiene el podcast, en las cuales se muestran los retratos de los personajes al hablar. En palabras de Shannon, el componente audiovisual es importante ya que le permite a la audiencia elegir el grado de inmersión que desea tener. A continuación, The Storage Papers. The Storage Papers cuenta la historia de los diferentes papeles que fueron encontrados en una unidad de depósito que muestran sucesos paranormales. Jeremy Enfinger, creador del audiodrama, ha decidido dejar diferentes pistas sobre la historia principal de la 4ª temporada mediante un juego de realidad alterna. El juego iniciaba con un mensaje en la página principal del podcast. En dicho mensaje, los audiencias deberían de encontrar un código que los iba a llevar a un video de YouTube, el cual debían de seguir continuando durante 5 etapas diferentes, que al final los iba a llevar a un sitio web donde mostraban documentos y mensajes de audio que son relevantes en diferentes episodios de la 4ª temporada. Para Enfinger, esta estrategia permitió en primer lugar atraer una mayor audiencia, así como generar expectativa de la siguiente temporada, y en segundo lugar como un elemento para involucrar a la audiencia dentro del universo narrativo del podcast. Después sigue Azafata de Atacama. Azafata de Atacama empezó a publicarse en abril del 22 y es un podcast que sigue el formato de Elige tu propia aventura, donde al finalizar cada episodio la audiencia deberá decidir sobre qué acciones debe tomar el personaje principal, ya que dependiendo de la acción se da la introducción de elegir diferentes episodios. En términos de estrategias narrativas transmedia de García Marín, este podcast sigue un modelo de extensiones bilingües, ya que el podcast también se encuentra ofrecido en inglés, siendo publicado en un feed diferente, pero bajo el mismo calendario de publicación. Es importante mencionar que la productora Estudio 80 cuenta con varias producciones publicadas en inglés y en español, que, de acuerdo con Maru Lombardo, su manager editorial de ficciones, menciona que el objetivo principal es la búsqueda de la inclusión dentro de su audiencia. Además de los audiodramas antes mencionados, es importante hacer una rápida mención a aquellos cuya estrategia transmedia se encuentra basada en la música, debido a que este es un componente importante dentro del podcast. Esta clase de podcast corresponde a The Beautiful Liar, el cual es creado por los integrantes del grupo musical Ex Ambassador como un acompañante del disco titulado homónimamente el audiodrama.
Debido a los diferentes elementos de la historia, cada canción hace referencia a los diferentes episodios del podcast de igual forma. La lógica de organización de las canciones del disco sigue la narrativa del audiodrama, mostrando así un fuerte enlace entre ambos productos culturales. Por su parte, el podcast It Makes Our Sounds narra la historia de Deirdre, quien trata de recuperar la memoria de su madre a partir de la música. Por ello, las estrategias de transmedia utilizadas por parte de la creadora es la creación de soundtracks especializados con las diferentes canciones emotivas que se escuchan dentro del podcast. Como se puede observar de los distintos podcasts analizados, la industria de los audiodramas cada vez se expande más a otros medios de comunicación, en algunos casos de forma no planeada y en otros con una planeación estratégica para beneficio de la audiencia y de los creadores. Algo importante que hay que analizar es el consumo de estos productos culturales. En una encuesta realizada, se le preguntó a las personas si alguna vez han consumido estos productos transmedia, de lo cual, como se puede observar, el 54.31% de las personas había mencionado que no había consumido dichos productos culturales. Y por su parte, el restante menciona que sí los ha consumido. Cuando se les preguntó a estas mismas personas qué es lo que los ha impedido consumir, se muestra que el 51.40 mencionó que no le interesaba dichos productos culturales, el 21.50 mencionó que no tenían acceso al medio, ya sea por cuestiones idiomáticas o geográficas, el 14.95 debido al alto costo que suponían, y el 11.21 mencionó el restante que se debía a un desconocimiento de dichos productos como tales, y el 0.93 a que no existen estos productos, lo cual muestra específicamente que a pesar de que los creadores están buscando estas estrategias, a la gran mayoría de personas no les interesa consumirlos. Cuando se les preguntó específicamente en términos del costo, la gran mayoría mencionó que le era indiferente el costo del producto cultural. Si deseaban acceder, lo hacían y si no, no lo hacían como tal. Es importante mencionar que los resultados presentados en estas tres gráficas son datos preliminares, ya que todavía la encuesta de donde fue obtenida esta información se encuentra activa, por lo que es posible que esos resultados cambien tan pronto se alcance la muestra establecida para la investigación. Como se puede observar en esta presentación, en primer lugar, el género de ficción tiene una gran amplitud de productos culturales que no se enfocan solo y exclusivamente en audiodrama, por lo cual es importante analizar cuáles son estos diferentes elementos e identificar las características de estos otros productos culturales. Asimismo, se puede observar que las diferentes comunidades creativas de los creadores de audiodramas se encuentran conformados por 5 actores principales: networks, estudios, colectivos, plataformas y creadores independientes, los cuales necesitan definiciones claras y establecidas para entender quién es quién si la industria de audiodramas va a seguir creciendo. Un siguiente resultado importante es el análisis de estos audiodramas que, como muestran, han creado diferentes estrategias para el alcance de la audiencia a sus historias como tal. Y por último, los resultados preliminares de esta encuesta muestran que la audiencia, a pesar de los esfuerzos realizados por los creadores, no están interesados en acercarse, lo que muestra todavía trabajos de acercamiento de los creadores y la audiencia que debe de realizarse, y también un análisis interesante de qué es lo que realmente llama a la audiencia los contenidos extra que tienen los podcasts. Y muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta, a favor de escribir al correo mcguzmanj@uoc.edu. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Cristina Guzmán, de la Universidad Oberta, y voy a dejar de compartir. No sé si está entre los invitados ella, me parece que no, pero si está, que se manifieste, por si quiere apostillar algo o añadir alguna cosa, que no estaba, ¿no? Bueno, pues la verdad que a pesar de la dificultad que presentaba escucharla, porque el sonido no era muy bueno, creo que era muy interesante lo que ha estado explicando, ¿no? Yo he tomado buena nota de unos cuantos títulos que desconocía y que me van a venir muy bien, la verdad. Pues os parece, y para terminar esto bien, abrimos un turno de preguntas por si queréis preguntarle a Miguel, porque a Cristina será difícil. Así que si alguien quiere preguntar, ahora o nunca. Ponte por aquí, vente para acá.
Y si no me lo preguntas aquí... No, eso está mal, ese micro. Antes ha funcionado, pero igualmente no se oía a la gente de casa. Bueno, la gente de casa que es... No. Ahora sí, ahora sí, vale. Menos mal. Vale. Bien, de sonoro, después de este incidente sonoro. Yo quería comentar, me parece muy interesante lo de la utilización de herramientas de inteligencia artificial, porque yo, aunque mi docencia en este momento no tiene que ver con el sonido, pero también tiene parecidos problemas a los que os enfrentáis en esa asignatura, y también yo trabajo por proyectos, literalmente. Entonces, pero claro, tengo una duda que me surge, ¿no? O dos, mejor dicho, ¿no? Una sería, más o menos ya lo has dicho, creo, ¿no? Pero sería, ¿hasta qué punto estamos enseñando a nuestros alumnos a obtener un producto concreto o a aprender un proceso? Entonces, claro, ya explicaste que son alumnos de informática, que en realidad lo que interesa es obtener algo, ¿no? Una especie de producto, por decirlo terminado, pero claro, en el caso de que quieras enseñar un proceso, no veo claro que la inteligencia artificial ayude demasiado, porque ya te da hecho el proceso, por decirlo así, y te da, o por lo menos se come parte de los procesos, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer un keyframe de volumen que el mismo que el tracking de audio te lo haga la máquina, ¿no? Entonces claro, ese tipo de cosas que a lo mejor al final yo en mi vida profesional o mi vida de creación a lo mejor digo, venga, que lo haga la máquina, y si lo hace bien yo ya después lo corregiré, pero de cara a un alumno no veo claro que sea bueno que eso se lo dejemos a la máquina. Y por otra parte, en el caso de ya creaciones un poco más elaboradas, como puede ser una música, ¿no? Que puede estar bien, tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto en realidad no estamos dejando que sea el algoritmo, en este caso del programa, el que domine? Y claro, eso provoque que si alguien se acostumbra al algoritmo, pues terminemos por escuchar bandas sonoras todas, no digo iguales, pero en el fondo sí iguales de fondo, ¿no? La forma de componer sea la misma y nos encontremos con un Mozart repetido 500.000 millones de veces, digo Mozart por decir uno, claro, igual es Kachowski 1425, que es el nombre del ordenador o de la inteligencia artificial que crea eso, ¿no? Que me da igual. Entonces, esas son las dos cuestiones que me surgen a partir de lo que has comentado. Bueno, gracias por las preguntas, primero de nada, y creo que son fundamentales, preguntas obvias, y ya habría entrado en alguna de ellas un poquito más si no fuera por el tiempo. Te contesto por partes. Creo que hay una diferencia, ¿no? Una es el campo de estoy enseñando una materia como alumno, y otra es la profesión práctica luego y lo que ello conlleva a nivel profesional. La parte de los alumnos yo creo que depende mucho del perfil de alumno y de lo que se le quiera dar. Entonces, ¿estamos hablando de alumnos que queremos que tengan una formación técnica concreta? Claramente, aléjate de ese programa totalmente. Pero depende, porque a esos alumnos se les permite usar presets en los plugins. Si puedes usar un preset, el preset te pone también las cosas. La única diferencia entre la inteligencia artificial, que te pone las cosas y tú ves los parámetros que elige, y el preset, es que la inteligencia artificial lo hace en principio para el caso concreto que tú le estás poniendo. Con lo cual, o prohibimos el uso de presets, o decimos, vale, pues si el preset lo vas a usar como un punto de partida que luego tú vas a tweakear, que mal hablo castellano, a ajustar al detalle, pues yo creo que es más o menos lo mismo. Ya al final es el punto este de decir, ¿dejamos que los alumnos usen calculadora para aprender matemáticas? Bueno, pues depende del nivel en el que esté el alumno y de la dificultad de las matemáticas. Problemas de cierto nivel, o usa la calculadora o nada, y en problemas de cierto nivel, un niño que tiene que aprender a sumar y restar, pues no, la calculadora no es una opción. Entonces yo creo que al final es una herramienta más y la respuesta es aplicada a cada caso concreto. También creo que en el caso de proyectos muy grandes, o como puede ser esto, no es tanto que ellos salgan con un proyecto concreto, como que ellos salgan con una visión global de lo que es el proceso creativo a lo largo de un proyecto entero. Y en ese caso concreto sí creo que es útil, porque les permite obtener no la visión de igual un proyecto en un curso, sino de 3. Y entonces pues ven más cosas, ven más opciones, siguen teniendo que tener que ajustar las cosas para que quede si quieren que las cosas queden realmente bien.
Hoy por hoy. El día de mañana igual pulsando botones y está el podcast entero hecho. Hoy por hoy, yo creo que la verdad que no tiene mucho peligro y depende de lo que le queramos enseñar. No sé si con eso contesto. Eso nos pasó en la asignatura que teníamos con Emma, que era la pregunta que teníamos. Les obligamos a filmar con la cámara grande y tienen que ajustar ellos el encuadre, el balance de blancos y todo, o con el móvil que lo hace automáticamente todo. Y es lo mismo. Al final, la realidad es que cada día las cosas van a ser más automáticas, pero deben aprenderlas. Un momento, y contestando tu segunda pregunta bueno, yo creo que es un poco, o sea, para tener una base de música repetida hasta la saciedad no te hace falta una inteligencia artificial, ya la tenemos. Entonces, la creatividad ya existe. A mí me gusta mucho un estudio, ahora no me acuerdo cómo se llama la chica que lo escribió, pero que decía que hoy en día ya no existe la producción musical, hay que dividirla en dos, la producción musical y la producción musical pop. Y la producción musical pop quiere decir que todas las herramientas para producción musical pop, su objetivo no es componer, su objetivo es acelerar el proceso de trabajo y crear un producto. Entonces, todo lo que lleve a eso, pues es una buena herramienta para eso. Lo que no, pues es una herramienta creativa y ya dependerá, yo creo que del proyecto concreto. Una película de autor que quiera tener no sé qué cosa, pues no tendrá un corto de un número 23 de un videoclip de un no sé cuánto que necesito una base trap para cantarle yo encima. Pues sí, pues la inteligencia artificial, seguro, de aquí a 5 años. Bueno, sí he contestado, pero... No, es que se acopla, sí, venga. Ah, vale. Más como por preguntarme, bueno, al final en las facultades de comunicación ¿estamos enseñando un programa concreto o estamos enseñando el concepto, ¿no?, de la narrativa, de lo que queremos contar? Porque yo creo que finalmente los programas cambian. Lo vemos y más en esta era en la que vivimos, ¿no? Da un poco igual. A mí en mi momento me enseñaron Adobe Premiere, lo básico, y sé que hoy en día eso ya está obsoleto, o sea, hay muchos otros programas diferentes, o sea, se sigue dando, ¿no? Me has puesto cara de, se sigue dando, pero a lo que voy es que finalmente hay muchísimas plataformas que inclusive son de software libre, que están en internet, que son gratuitas. Entonces, ¿de qué nos sirve enseñar un programa concreto si al final la persona va a utilizar el programa que más se ajuste a sus necesidades, a sus requerimientos, y si al final lo importante va a ser lo que quiere contar con eso? No sé si me hago entender, más allá del programa específico. Eso como por aportar un poco al debate. Y lo otro que comentabas de estos programas de audio que permiten la generación de piezas sonoras, ¿puedes darnos algunos nombres que a mí me parece muy útil? Actualmente el más fácil de usar se llama Aiva. AI como inteligencia y luego VA y Composer le tienes que poner porque si no te sale una empresa de construcción. Pero si le pones Aiva Composer, ese programa va bastante guay y te deja crear todo lo que tú quieras y sin pagar, y luego te deja descargarte 2 al mes o algo así. Y luego pues hay muchas cosas. Si buscas OpenAI Music Generation, eso es brutal, pero hoy por hoy no sirve para crear nada, pero míralo, échalo. Music Transformer creo que se llama. Y sobre lo que decía el otro, creo que es aportar al mismo debate al final, de decir, bueno, sí, si lo que quiero es crear un alumno de comunicación que sabe sobre la generación de, pues igual no me hace falta. Si lo que estoy enseñándole es a un ingeniero de sonido, a mí me da igual qué programa use, pero yo quiero que sepa que es una ecualización y cada banda de audio cómo suena. Lo que le estoy educando es el oído, me da exactamente igual qué programa use. Le estoy educando a él. El programa en sí me es irrelevante. Muy bien, si hay alguna pregunta más, tenemos que ir terminando. Yo, más que una pregunta, porque me la he robado de ella al final, era saber el nombre de las herramientas, porque no las habías mencionado, era por
saber un poquito. Nada, agradecerte. Ahí va Compuse. Por favor, patrocina Prosodia el año que viene. No, bueno, mi reflexión va hoy un poco por ahí. Es decir, agradecerte, Miguel, la exposición y un poco, porque compartimos, hemos estado hablando antes y compartimos esta parte de docencia y además una asignatura muy parecida. Lo que pasa es que yo sí he estudiantado de comunicación audiovisual y comunicación audiovisual y periodismo, y en eso estoy un poco de acuerdo con ella. Es decir, yo intento aunque tienes que enseñar algún software porque es estudiantado que llega sin ningún tipo de contacto con el audio a nivel de producción y a nivel de creación, pues necesitan unas herramientas básicas para empezar ellos y ellas a crear por sí mismas entonces entiendo que la idea es no focalizarse en enseñar una herramienta, o sea, una única herramienta, sino un poco el concepto y que tengan claro la importancia, en mi caso, del sonido en las producciones audiovisuales, y que cuando estén trabajando en la industria, bien sean en el departamento de sonido, bien sean en otros departamentos, pues que tengan esa apreciación de la importancia que tiene ese sonido en la industria audiovisual. Pero dicho esto, creo que en la parte que has abierto un melón ahí en la inteligencia artificial, y yo creo que es un poco, quería dejar esta reflexión, el inicio un poco de la transformación en todos los sentidos que nos espera, tanto como docentes como profesionales en la parte técnica, ya sean ingenieros, ingenieras de sonido o cualquier otra especialización artística, porque bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a transformar muchos empleos y por lo tanto muchos también empleos formadores y capacitadores de las nuevas generaciones que van a tener que manejar esas inteligencias artificiales para obtener unos resultados concretos dentro de la creatividad propia. Si es un producto cultural lo que quieren crear, pues siempre habrá una creatividad, ¿no? Bueno, yo quiero hacer esto, una película, una obra artística o un podcast o un audiodrama, pero esas herramientas de inteligencia artificial yo creo que nos van a transformar, y también en las aulas. Y bueno, pues simplemente quería dejar esa reflexión ahí, que no sé si será el año que viene, dentro de 5 años, pero seguro que en los próximos prosodias se hablará mucho de esto. Y de cómo eso nos está transformando y nos está haciendo mejores docentes y mejores creadores de contenido también. Muy bien, pues si os parece, damos por terminadas las sesiones de esta tarde. Me queda la duda de si yo compongo algo ahora con esta herramienta, si los derechos de autor son míos o suyos, porque yo no hago nada, le doy un botón, ¿no? Pero es otro tema legal importante para el año que viene. Muchas gracias y pasamos al programa lúdico festivo del Congreso, ¿no?